En 3 episodios de la serie Yard, Feilin encuentra la llave de un auto que pertenece a su hermana. Feilin va al estacionamiento, prueba el control remoto de la llave para ver a qué auto pertenece la llave. Feilin encuentra el coche. El fiscal de Ilgaz persigue a Feilin. Aunque Ilgaz le dice a Feilin que lo que está haciendo es ilegal, Feilin no lo escucha. Feilin abre el auto que pertenece a NCI. Se sienta en él, hurga dentro del auto. Encuentra fotos en la guantera del coche. En una de las fotos, NCI se toma una foto con el padre de Ilgaz, Metin. Feilin se congela cuando ve la foto. Ilgaz pregunta, comillas, ¿qué pasó? ¿Encontraste algo? Feilin sale del auto, pone la foto en el auto con enojo, comillas, ¿qué es esta foto? ¿Tu padre dijo que no conocía a mi hermana? ¿Son mentirosos como familia? ¿Cuál es su relación con mi hermana? Gritar. Ilgaz no pudo responder ninguna de estas preguntas. Ilgaz tampoco sabía sobre la conexión de su padre con NCI. Ilgaz se molestó cuando Feilin continuó acusando al padre de Ilgaz, y Feilin dijo, comillas, ¿cómo es eso, fiscal de Ilgaz? ¿Culpar a los seres queridos? Ella preguntó. Ilgaz le dio la espalda, sus ojos se llenaron de lágrimas y se fue. Ilgaz fue a su padre. Le preguntó a su padre, ¿tienes una foto de NCI y una al lado de la otra? ¿Cómo la conoces? Ella preguntó. Metin dijo, era uno de nuestros estudiantes becados. Estuvo involucrado en un crimen una vez. Estaba en una situación muy difícil. Me pidió ayuda. Si lo conocías, ¿por qué dijiste que no lo conocías cuando encontraste su cuerpo por primera vez? Dijo Ilgaz. Estaba irreconocible cuando lo encontramos, ¿lo sabes? Dijo Metin. Ilgaz miró a su padre con incredulidad. Le dijo a Metin Ilgaz, comillas, cuando dejaste de confiar en mí. Le dio la espalda y se fue. Feilin, por otro lado, tomó la fotografía que encontró en el auto y se dirigió a Knar, el hermano de Ilgaz, quien fue arrestado. Feilin le mostró la foto a Knar, comillas, ¿qué tiene que ver NCI con tu padre? ¿Ustedes dos mataron a NCI? Sí. Su padre, el jefe de los años, hubiera matado a NCI, no habría dejado ningún rastro. ¿Mataste a NCI? Responde Knar. Dijo, no maté a nadie. Feilin le gritó a Knar, sabes algo, pero no hablas. Por favor, dime la verdad, ¿quién lo hizo? ¿Quién mató a mi hermano? Preguntó suplicante. Knar no respondió. Feilin estaba desesperada por salir de la custodia cuando Knar le dio a Feilin una dirección y le dijo que buscara allí. Feilin estaba emocionada, pero Knar no dio más detalles. Cuando Feilin se iba, Knar dijo, sufrió mucho y lloró amargamente. Cecil también lloró. Antes de que llegara Ilgaz, Eren le preguntó al comisionado que su padre tenía una conexión con NCI y que se deberían examinar los movimientos de su cuenta. Feilin se fue, llegó Ilgaz. Ilgaz le gritó a su hermano. Que si eres inocente, confiesa, no te calles. Knar ocultaba algo, pero prefirió guardar silencio. Knar tuvo un tribunal en poco tiempo, podría ser juzgada en prisión preventiva. Ilgaz trató de persuadir a su hermano, pero no funcionó. Feilin y Ilgaz fueron a la dirección que dijo Knar. Los profesores de INCE y de la universidad vivían en la dirección. Feilin y Ilgaz interrogaron a los maestros de marido y mujer. Ambos estaban mintiendo pero no tenían pruebas. Feilin dijo que usara el lavabo y fue al baño. Buscó en el baño cualquier evidencia útil, pero no pudo encontrarla. Cuando Feilin se iba, tomó los cepillos de dientes para la prueba de ADN y se fue. Feilin y Ilgaz salieron de esa casa. Era el momento del juicio de Knar. Feilin defendería el plátano. Todos vinieron a la audiencia. El padre de Feilin, Zafer, también estaba allí. Cuando Feilin vio a su padre, dejó su túnica a un lado y entró al salón como vigilante. Nadie podía entender lo que Feilin estaba tratando de hacer. Los jueces también llegaron a la sala del tribunal. Knar se volvió y miró a Feilin. Cuando Knar se dio la vuelta, dijo, mira esto. ¿Cómo todavía se ríe tanto? ¿No te da vergüenza gritar? ¿Cuándo? Feilin gritó, Zafer también gritó. El juez tuvo que sacar a los familiares de la víctima. Cuando sacaron a Feilin y a su padre, Zafer le preguntó a Feilin, comillas, ¿ese bastardo realmente se dio la vuelta y se rió? Cuando Feilin dijo sí, papá se rió mucho, Zafer se enojó y siguió gritando. Feilin le dijo a su padre que lo sacaran de allí. Cuando Zafer se fue, Feilin volvió a ponerse la bata y volvió a entrar en el salón como abogada de Knar. Argumentó que Feilin Knar debería ser liberada por falta de pruebas. Feilin, quien defendió a Knar hasta el final, todavía no pudo liberar a Knar. Cuando terminó la audiencia, Feilin le dijo a Ilgaz que lo sentía. Ilgaz dijo, hiciste lo mejor que pudiste. Tenía que ser así. Por la noche, la madre de Feilin, Gul, sufrió una crisis nerviosa. Gul todavía no podía creer que NCI estaba muerta. Feilin le gritó a su madre y dijo, Inci está muerta. Rogus abrazó a su esposo Zafer, lloró, toda la familia comenzó a llorar. Al día siguiente, Knar iba a ser arrestado y enviado a prisión. Zafer atacó a Knar al salir. Feilin alejó a su padre de allí. Feilin Eren fue a hablar con el comisionado. Ilgaz estaba con ellos.
Celine Erin le entregó al comisionado sus cepillos de dientes y dijo, necesito hacerles una prueba de ADN. Necesito saber si tiene algo que ver con NCI, hermano. Erin estuvo de acuerdo. Luego, hubo una conversación divertida entre Celine y Hilgaz, pero luego, cuando se mencionó el nombre de Celine NCI, ella se emocionó. De hecho Hilgaz encendió su música y la escuchó mientras caminaba. Erin vino a Hilgaz. Erin dijo, tu padre ha estado pagando la mitad del alquiler de la casa donde NCI se ha estado quedando durante 2 años. Hilgaz inmediatamente fue a casa de su padre. Le pidió una cuenta a su padre. Su padre se encerró en la habitación y lloró. Hilgaz insistió en abrirle la puerta a su padre, y cuando la puerta no se abrió, la rompió. Su padre le puso un arma en la cabeza. Hilgaz tomó el arma de la mano de su padre. Hilgaz le preguntó a su padre, comillas, ¿qué es lo que no puedes explicar? Preguntó, pero no obtuvo respuesta. Hilgaz vino a la casa de Celine. En ese momento, Celine salió de la casa llorando. Hilgaz salió del auto y preguntó qué pasó. Cecil se culpó a sí mismo. Hilgaz preguntó por qué. Celine no he podido cuidarlo últimamente. Mi hermano ha cambiado, no podía notarlo. Cuando lloraba, solo decía lo que le pasaba y me iba a dormir. ¿Cómo no me di cuenta de que estaba tan mal estado? Dijo y siguió llorando. Hilgaz abrazó a Celine, la llevó a dar una vuelta para que tomara un poco de aire. Al día siguiente, Celine llevó a su padre a la comisaría para que testificara. Zafer comenzó a explicar con calma lo que había sucedido esa noche. El fiscal de Pars también lo escuchó, pero había un expediente esperando al fiscal de Pars sobre Zafer. El expediente llegó a manos del fiscal de Pars, y se apresuraron a llevar a Zafer a la sala de interrogatorios. Celine se sorprendió al escuchar que su padre fue llevado a la sala de interrogatorios. Ella iba a ir en secreto a la sala de interrogatorios y escuchar. Hilgaz siguió a Celine y ambos fueron a escuchar el interrogatorio. El fiscal de Pars le preguntó a Zafer dónde estuvo esa noche, y Zafer le dio la misma respuesta. La Victoria se estaba asustando. Cuando hubo silencio, el fiscal de Pars sacó las fotos del archivo donde NCI fue golpeada hasta que quedó completamente amagullada. El fiscal de Pars preguntó, ¿golpeaste a la niña hasta matarla? ¿O la mataste? Cecil abrió mucho los ojos. Yo no maté, dijo Zafer, con voz temblorosa. El fiscal de Pars, Erin, llamó al comisionado, leyó el mensaje que le envió su amigo perteneciente a NCI en el archivo, mi padre me mató a golpes. Vio el auto y preguntó qué había dentro. Mentí, lo pasé por alto. Él lo creía. Hilgaz tomó la mano de Celine y la sacó. Celine estaba decepcionada por su padre, lloró en el jardín. Hilgaz apoyó a Celine.